Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez. Vamos a ver el tema de abortos. Si ustedes ven aquí esta fotografía, ven que el instrumentista está utilizando una pinza y está desprendiendo una parte del niño y está desprendiendo prácticamente el miembro inferior del lado derecho. Prácticamente no es así, pero la representación del dibujo es lo que expresa en realidad lo que es el procedimiento, que es matar a un niño quitándole las partes. Y más que todo, hay procedimientos agresivos como este. Hay procedimientos que se utilizan curetajes, se utilizan varios instrumentos para dilatar y de ahí introducir un aspirador, una cánula que aspira. Y con la aspiración se va a ir desprendiendo lo que representa esa fotografía. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción dolosa o no dolosa. Doloso significa que hay la intención de provocarle la muerte al niño. Y no dolosa es que no hubo la intención de darle la muerte al niño dentro del útero, ¿sí? Que puede interrumpir lo que es el proceso fisiológico del embarazo. Hay algunas, tiene que cumplir o tiene que, ¿cómo se llama?, diferenciarse en lo que es el parto pretérmino. Que en realidad el parto pretérmino, el niño sale antes del útero, pero sale vivo. En el caso de aborto, el niño va a salir muerto. Hay diferentes causas que llegan a provocar el aborto, como por ejemplo lo que son malformaciones congénitas, problemas hormonales, procesos infecciosos, golpes, medicamentos, que vamos a ir desarrollando en lo que vamos a definir. El aborto se puede diferenciar en varios tipos. Hay una clasificación internacional, no una clasificación del Código Penal hondureño, sino que una clasificación internacional que dice que el aborto son abortos espontáneos, o es decir, que no son provocados intencionalmente, o es decir, que hubo algo en el cuerpo de la mujer o algo en el cuerpo del niño que fisiológicamente provocó las contracciones uterinas y provocó que el niño saliera antes de tiempo y muere la persona o muere antes, ¿sí? También tenemos los abortos inducidos. Los abortos inducidos se refiere a que se provoca voluntariamente el aborto, o es decir, la terminación del embarazo con su siguiente muerte del niño. El aborto inducido pueden ser voluntariamente, o es decir, aquellos que se le denomina aborto terapéutico. Pero también puede ser un aborto inducido en contra de la voluntad de la mujer. Entonces existen varios criterios. Cuando es en contra de la voluntad de la mujer es un aborto criminal. En todo caso, en nuestro Código Penal de Honduras es un aborto establecido como un delito, ¿sí? El aborto terapéutico, más que todo, ocurre cuando uno de los dos, principalmente la madre, tiene riesgo de fallecer. O es decir, que si para salvarle la vida a uno de los dos, entonces hay que provocar el aborto, provocándole la muerte al bebé, pero salvándole la vida. Es decir, que si no se interrumpe el aborto, se mueren los dos. Entonces ahí se determina que interrumpiendo el embarazo, pues va a salvarse la mujer. Un ejemplo de estas enfermedades que llegan a provocar muerte o aborto de ambos, muerte de ambos, que es la mamá y el hijo,
es la eclampsia. La eclampsia es cuando la presión arterial se sube tanto que llega a provocar alteraciones en la coagulación de la sangre. Una alteración metabólica severa que llega a provocar la muerte. Y cuando muere la mamá, pues subsecuentemente va a ocurrir la muerte del hijo. El problema del aborto terapéutico en Honduras es que fue utilizado por mucho tiempo para como justificación para llegar a producir muchos abortos. Y entonces fue derogado, el aborto a nivel de Honduras. ¿Sí? ¿Qué dice la legislación hondureña acerca del aborto? Bueno, que prácticamente el aborto está prohibido absolutamente de forma legal. Es ilegal cualquier tipo de aborto. ¿Sí? Esto fue dado en el Parlamento, había aprobado unos artículos que despenalizan el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas. Pero en el Código Penal de Honduras estaba establecido que habían excepciones para producir aborto, pero en 1997 fueron derogados del Código Penal. Y entonces desde ahí entonces ya está prohibido cualquier aborto en Honduras. ¿Sí? ¿Qué dice el Código Penal con respecto al aborto? Lo vamos a encontrar en el artículo 126 del Código Penal. Dice, el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause el aborto será castigado. Es decir, que como médicos nosotros establecemos que el aborto es cuando ocurre antes de las 20 semanas. Y cuando ocurre después de las 20 semanas, ya cae en otra categoría. Pero en el Código Penal no es así. En el Código Penal, desde el momento que hay la unión del óvulo con el espermatozoide, hasta que el niño sale y le cortan el cordón umbilical y hay muerte entre ese lapso, entonces se le denomina aborto. ¿Sí? Varía mucho con el concepto de medicina, ¿no? Pero es nuestro Código Penal. ¿Cuál es el castigo que va a tener estas personas que realizan un aborto? Aquí entonces tenemos que se clasifica el aborto en 3, de acuerdo al Código Penal. Y esa clasificación es aborto con consentimiento, aborto sin consentimiento pero sin violencia, aborto sin consentimiento pero emplea violencia. Entonces están los 3 tipos de abortos que hay en el Código Penal de Honduras. ¿Cuál es la pena por cometer un aborto con consentimiento? Es decir, que la madre quiere que le hagan el aborto. De 3 a 6 años. ¿Sí? Cuando hay aborto sin consentimiento, sin violencia, es decir, que la madre se opone a que le hagan un aborto, pero no incurre bajo violencia. La pena va a ser de 6 a 8 años. ¿Cuándo ocurre el aborto? Cuando hay sin consentimiento y bajo amenaza o violencia. Entonces la pena va a ser de 8 a 10 años. Esos son los 3 tipos de aborto en el Código Penal, va en relación a los tipos de pena que da la legislación hondureña. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que producen el aborto? Como por ejemplo el médico, un especialista, ¿cómo se llama? Un estudiante de medicina en sus diferentes etapas, una comadrona, un curandero, una enfermera, un enfermero, un paramédico, le van a dar la misma pena, ¿sí? La misma pena más una multa de 15,000 a 30,000 años. Pero a los médicos, el colegio médico también le da
otro tipo ¿cómo se llama? De enseñanza o de culpa, que es que le quita el ejercicio legal, o es decir, lo inhabilita por 3 meses. Y si vuelve a incurrir otra vez en otro aborto, ya el colegio médico entonces lo quita permanentemente el poder ejercer como médico a nivel de Honduras y a nivel de cualquier lado, porque el hondureño solo está autorizado para trabajar en Honduras. A menos puede ir al extranjero, pero sacar unos cursos, sacar unas actualizaciones y sacar un permiso especial. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice? Bueno, eso ya lo habíamos dicho, que la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo cause será sancionado con una reclusión de 3 a 6 meses. Ese es el aborto con consentimiento. ¿Sí? Existen leyes que protegen al niño. Una de las primeras leyes es la Constitución de la República de Honduras, que dice que el niño tiene derecho a la vida. ¿Sí? Esa es la primera ley. También está ¿cómo se llama? El Código Penal, que prácticamente, si usted mata a un niño dentro del útero, está sometido a un delito, a una sanción, y puede ir preso por varios años. También hay, ¿cómo se llama? Convenios internacionales en las que protegen a niños. También pactos internacionales, declaraciones de los derechos de los niños. Bueno, existe una serie de entidades políticas, entidades médicas, entidades gubernamentales de ONG, organizaciones para la salud, que van a proteger al niño. ¿Sí? Acá les voy a dar de forma estadística una investigación que hizo los estudiantes de Derecho en la universidad, con parte de requisitos en medicina forense para la carrera de Derecho. Ellos hicieron una investigación en el hospital de Tela Integrado y el departamento donde atienden a estas personas que salen embarazadas, los jóvenes, más lo de la policía ahí en Tela. Fue realizado por Joanny y por Glenda en el año en el 2018, perdón. Y dice, análisis de la intervención de la medicina forense en embarazo y aborto de la ciudad de Tela, departamento Atlántida, desde el 2015 al 2018. ¿Sí? Y esos fueron los resultados que tuvieron. Estamos viendo una parte estadística de lo que es el aborto. En el 2015 hubieron 344 abortos ahí en Tela, ¿sí? En un año. Y de ese año, 150 eran adolescentes. Es decir, 150 eran menores de edad. Prácticamente la mitad eran menores de edad. En el 2016, 308. 100 eran adolescentes. En el 2017 eran 263 y 80 eran adolescentes. Hasta en mayo del 2018, porque no había más que investigar, ya había en mayo 107 y de los cuales más de la mitad eran adolescentes. Y ustedes aquí van a ver el esquema que está ahí establecido. ¿Sí? Se les entrevistó a los policías, a los que estaban en la clínica especial de adolescentes y a los de teleintegrado. Se les preguntó en qué casos estaría de acuerdo con la práctica del aborto. Esa es una encuesta que ellos realizaron para las personas que atienden a las personas que han cometido o han sufrido un aborto. El 40% dicen que se deberían practicar aborto cuando son violadas. El 28% cuando son embarazos no deseados. Por pobreza, el 10%. Y pues ninguno, solo dijeron, no, pues si no quiere tener niños, pues que se lo quiten.
un 18%. Eso fue las personas que dan orientación en las clínicas y los que dan la investigación, ¿sí? A sabiendas que es prohibido el aborto. Es algo muy importante porque tenemos que ver que la situación personal de cada persona, acuérdense que llega persona con aborto y hay que orientarlas bien, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias o riesgos más frecuentes causados en la práctica? Bueno, ellos decían que la muerte, a pesar de eso, miren, no tendría más hijos, la penalización solo apenas el 8%, hay infecciones 2%. Esos son datos estadísticos que encontraron ahí en esa investigación. Y ahí dieron unas recomendaciones que está muy bonito. Lo puse aquí en la exposición para que vieran que también se dieron cuenta que hay un problema. Dice, exhortamos, dice, a la continua capacitación del personal de las áreas de salud y del Ministerio Público para la correcta investigación de este tipo de casos, ¿sí? Consideramos importante la educación de la población mediante charlas en el área de sexualidad y la planificación familiar para prevenir el embarazo en adolescentes o irresponsables. Es decir, que lo más básico aquí es evitar que salgan embarazados en adolescentes. Implementar más oficinas de educación y tratamiento psicológico para las mujeres que han sufrido violaciones, embarazos no deseados y prácticas de aborto. Esas son algunas recomendaciones que dieron en esta investigación. ¿Cuáles son los métodos de inducción del aborto? Son muchos, hay varios, ¿sí? Hay baños físicos que utilizan algunas personas como las comadronas, como las curanderas, baños con aguas calientes en la parte, ejercicios severos y prolongados, equitación, violencia sobre la pelvis, o sobre el cervix o sobre el cuerpo del útero. Eso es una agresión física. También tenemos lo que son los procedimientos químicos, que prácticamente hay de dos tipos, de acción sistémica, es decir que la sustancia química va en todo el cuerpo y afecta al útero, pero también afecta varios órganos. Y una acción local en donde que el fármaco o la sustancia va directo a la vagina, al útero, en la parte del cervix, y va a provocar las contracciones y va a provocar la salida o el aborto, ¿sí? Entre las acciones sistémicas más utilizadas son los purgantes, que son irritantes digestivos o genitourinarios, quinina, alcaloides de la ergotamina, que son medicamentos que se dan para producir aborto, como un ejemplo del citocinón, en el caso de nombre comercial. Algunos medicamentos que tienen mucho estrógeno. Hay gente que se mete sustancias de metales pesados como el plomo, pero se intoxica. El fósforo, el mercurio, que prácticamente, así como se provocan el aborto, ellos mueren después, ¿sí? Entre la acción local, pues tenemos de lo más utilizado la acción, inyección, perdón, con jabón de permanganato de potasio. Con una aguja se introduce el permanganato de potasio dentro del útero a través del cervix. Bicloruro de mercurio, el mercurio lo encontramos en los aparatitos esos de tomar presión, de tomar temperatura. Arsenicales, el arsénico, formalferol o formaldehídos, que hay gente que toma hasta gramoxona, pastilla de curar frijoles, sin darse cuenta que también les va a provocar la muerte a ellos mismos, ¿sí? Bueno, ha habido tantos casos de diferentes formas que se llegan a provocar los abortos. Yo he tenido varios. En el Catarino atendí a dos muchachas que se metieron gramoxón y el otro pastilla de frijol. Dieron
dentro del hospital se vieron nacer a su niño y al mismo tiempo lo vieron morir y a las 2, 3 horas murieron ellas. ¿Sí? Son malas decisiones, es decir, toman procedimientos inadecuados por desconocimiento. ¿Sí? Dentro de los operatorios, pues hay una hoja larga, fina como aguja, hoja de planta, que se llama la filaria. Y entonces se introduce por el cervix y se pincha y se rompa la membrana amniótica. Y ahí empieza el proceso de aborto. También los procedimientos médicos como, por ejemplo, la dilatación del curetaje, se da a la mujer y se dilata con unos dilatadores, primero el espéculo, de ahí los dilatadores y de ahí se introduce la sonda succionadora. ¿Sí? Bueno, hoy sí vamos a lo más importante, que es la investigación. Esa era una parte introductoria. Hoy vamos a ver lo que se llama investigación de un aborto. La investigación de un aborto son 3 pasos. El examen en la escena de los hechos, el examen en la mujer y el examen de la víctima, que en todo caso es el feto. ¿Sí? El examen de la escena de los hechos, bueno, en cualquiera de estos 3 casos, estos 3 lugares, lo que se pretende es buscar evidencia. Evidencia que nos diga quién fue la que provocó el aborto. ¿De quién es el niño? ¿Cómo le dieron muerte? ¿Sí? Porque acuérdense que hay abortos espontáneos y hay abortos provocados. Y eso tenemos que investigar si fue por la naturaleza de la fisiología o una malformación, o en realidad intencionalmente le provocaron la muerte al niño. Y entonces se necesita evidencia. Dentro de las evidencias que vamos a buscar en la escena son restos del producto de la concepción. Por ahí se comienza cuando se encuentra en un basurero, en una letrina, en una caja tirada, un feto, un niño. Y por ahí se comienza la investigación. Vamos a buscar en esa área manchas de sangre o cualquier tipo de mancha. Manchas de orina, manchas de sangre, manchas de loquios, que es el sangrado de la mujer, que es la combinación de sangre con líquido amniótico, con partes de la placenta, ahí van revueltas y a eso se le denomina loquios. ¿Sí? También tenemos que buscar lo que se denomina instrumentos médicos que llegan a provocar abortos, como por ejemplo los dilatadores, curetas. Curetas son como unas cucharitas, pero que son huecas, ¿sí? Y en la orilla tiene un filo. De cuando se mete en la vagina, en el útero, se hace un raspado así, ¿verdad? Y entonces se va desprendiendo todo lo que está dentro del útero. Eso hacen las curetas. Jeringas con medicamentos abortivos, pues podemos ir a un lugar, hay muchas jeringas, pero no tiene medicamentos abortivos, muy difícil lo vamos a relacionar con un aborto provocado. ¿Sí? Agujas, pero que tengan medicamentos abortivos. Acuérdense que si no están utilizando el micrófono, les pido que lo apaguen. Solo el micrófono. Medicamentos relacionados tenemos que buscarlos en la escena, porque son la ergotamina, analgésicos, medicamentos de uso obstétrico, oxitocina, citocinón, que esos son productores de estimulación del útero, y cuando se estimula el útero vienen las contracciones, entonces el niño se desprende de la pared donde está acoplado al útero y la placenta se desprende y empieza a sangrar. Todavía siguen prendidos los micrófonos algunos. También vamos a buscar en la escena sábanas, toallas sanitarias con loquios. Acuérdense que la mujer cuando tiene la menstruación se pone toallas sanitarias.
Cuando ha salido de un parto, se pone toalla sanitaria para no andar sangrando entre sus piernas. Y entonces todas estas toallas sanitarias se van a buscar en el basurero, ya sea en el basurero de afuera o en el basurero que está dentro de la casa. Acuérdese que si una mujer se ha cometido un aborto, no va a decir, no, yo cometí el aborto, no, vengan para acá. No, lo primero que va a decir es, no, yo no he cometido aborto, yo no he estado embarazada. Entonces hay que buscar evidencia de que hubo embarazo, que hubo la terminación de un niño de forma provocada o ilegal, ¿sí? Entonces tenemos que buscar todo eso. Las toallitas de los pezones también lo vamos a buscar en la escena, en los basureros, en los baños o en los basureros de afuera, ¿sí? Las toallitas de los pezones es para que el calostro o la leche del pezón no se manche la ropa. Entonces queda en unas toallitas especiales que se ponen en los pezones. Y esos hay que determinar cuáles son. Ya nos quedan 10 minutos. Dentro de las técnicas tenemos el hisopado para buscar unto sebáceo, que es una sustancia cremosa de color blanco, es como grasa que le protege al niño. El meconio sale por el anito del niño, es una sustancia cremosa de color verde. La prueba de luminol para buscar sangre, la prueba de Emiden para buscar sangre. Estamos buscando la sangre de la mamá o de la que haya provocado el aborto, ¿sí? Los loquios, que son parte de cuando sale un niño, se forma lo que es un sangrado vaginal, que va a tener diferentes cosas como restos placentarios, sangre, líquido amniótico y restos de membrana amniótica. En la mujer, pues tenemos que demostrar que estaba embarazada, entonces hay que buscar signos de embarazo, areola bien oscura, la línea alba oscura, estrías en el abdomen, estrías en las mamas, hay que hacerle el examen de embarazo, incluso el examen de embarazo sale positivo hasta 40 días después de que haya parido una persona. Si la persona o la mamá muere de alguna complicación, hay que buscar perforaciones dentro del útero, perforaciones en el cervix que hayan provocado una infección. Hay que buscar prácticamente todo lo que es evidencia para demostrar que esto fue un aborto provocado. En la mujer se va a hacer entonces lo que es la citología, el examen con un colposcopio, que es un aparato especial para ver la vagina. Hay que tomarle muestras, ahí está el test de embarazo, un examen psiquiátrico en el caso de que la persona quede viva, no se haya complicado. Hay que hacerle pruebas sanguíneas a la sangre, a las manchas, como el sistema ABO, el sistema RH, el sistema MNS, el ADN, que son formas de identificar la sangre. La azul de tubulina es una sustancia colorante en que se va a impregnar en la piel, pero solo en las áreas donde hay laceraciones. A simple vista no se mira una laceración, pero cuando uno aplica esa tinta, ahí quedan marcaditos y uno les toma fotografía. La colposcopía, pues es un aparato que es con un microscopio que tiene una cámara, se introduce en la vagina y nos amplía, pero un montón de tamaño para ver heridas pequeñas que no. Y los exámenes de toxicología para las sustancias que ya mencionamos. En el niño, pues vamos a ver cualquier signo de violencia, como por ejemplo lesiones en la carita. Acuérdense que meten una filaria o una varilla de bicicleta o algo punzante por el cervix para romper, y ahí puede tener la cabecita del niño, la nalguita, va a haber lesiones punzantes, lesiones en la cabeza, en la cara, hematomas también, pues acuérdense que los medios físicos es darse y darse golpes en el útero, descuartizamiento de los niños, aunque hay que pensar que puede ser por animales. También hay que determinar la edad gestacional para ver la mamá qué edad tiene de embarazo o cuánto ha tenido postparto, ¿sí?
Al feto, pues, se le van a hacer de las técnicas, las pruebas toxicológicas, porque hay medicamentos que pasan la barrera placentaria y pueden llegar hasta donde está el feto. Tomar muestras de sangre en el feto, unto sebáceo, el meconio, para compararlo con los de la escena y con las sábanas que se encontró dentro del utensilio que ha utilizado la mamá, ¿sí? Y determinar la viabilidad fetal. Doctor, Esto es muy importante. Hay en los micrófonos. La viabilidad fetal doctor, es que si el niño tenía la capacidad de sobrevivir espontáneamente o dentro del útero. O si tenía anencefalia, prácticamente siempre iba a morir, ¿no? Antes no vamos a acusarlo de un aborto. ¿Alguna pregunta? ¿No? doctor, una pregunta. Tenemos formas séricas para determinar si la paciente consumió algún fármaco, como por ejemplo misoprostol Sí hay. o algunos del Sí ácido hay. fólico, como por ejemplo. ¿Algún protocolo que se debe seguir en este tipo de casos? ¿Hay algún protocolo? Ahorita la Universidad Autónoma de Honduras prácticamente compró unos equipos que son un equipo de espectrometría de absorción atómica o de plasma, perdón, que usted entra a una sustancia, calienta tanto la sustancia que se hace un vapor. Y ese vapor entonces es leído por esa máquina y ese vapor, de acuerdo a los componentes, me va a decir qué tipo de sustancia es la que tenía. ¿Sí? No sé si todavía ya lo están utilizando, pero ya tiene el equipo, ya tiene a algún personal ahí trabajando del ministerio. Entonces esperemos que ya esté trabajando en eso. Ese sería el protocolo. Bueno, cuando tengamos todas las evidencias, tengamos una evidencia, prácticamente podemos decir, esta mujer estaba embarazada, esta mujer se provocó un aborto y se puede penalizar. Ya tenemos evidencia para justificar el procedimiento legal ante un juicio. Bueno, con eso terminamos la presentación de abortos. No sé si tienen más preguntas. Doctor, Nos quedan 3 minutos. tengo una pregunta. Hola, Dígame. doctor. Doctor, fíjese que esa famosa pastilla que habla, tomársela un día después, ¿qué nos puede decir de eso? Las pastillas de un día después, la religión, la católica, para ellos lo consideran un aborto, ¿sí? Y por eso no lo aceptan. Pero siempre se sigue vendiendo en las farmacias, ¿verdad? Y siempre, pero dicen que ellos no, la pastilla actúa antes de que haya la anidación en el útero. Y así se justifica y por lo tanto se sigue utilizando la pastilla de un día después. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dígame? Doctor, ¿pero es abortiva entonces o no es abortiva? Eso es un dilema que todavía se sigue peleando y en Honduras pues todavía está funcionando, lo están vendiendo en las farmacias, ¿sí? Por lo tanto en Honduras lo consideran como no abortiva, pero la otra contraparte que es la Iglesia Católica dice que sí. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué cuando en caso de la penalización hacia la madre del aborto, por qué se le dan más años a la madre cuando no es con su consentimiento y cuando lleva algún grado de violencia el acto? No. Ese es para quien provoca el aborto. Ah, ok. La primera es para una mujer porque ella consintió el aborto. La otra es en contra de su voluntad. Es decir, ella no quiere que le hagan el aborto. Pero Doctor, alguien se la provocó y ese que se la provocó es puede ser el marido, puede ser el tío, el papá. Ellos son los que dan una penalización. Ahora, si ella no denuncia,
tiene responsabilidad penal. Doctor, ¿puede poner la diapositiva de la bibliografía, por favor? Pues vamos a ver por qué no me retrocede. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda medio minuto. Esta información la voy a subir a la página de ML205. Ya está en el aula virtual de la UNA, de la Universidad Autónoma de Honduras, pero le hice algunas modificaciones y le actualicé un montón de cositas. Entonces, vamos a modificarlas el día de hoy cuando terminemos el programa de las capacitas. Bueno, nos vemos en 10 minutos para seguir con la siguiente, que es los delitos sexuales. Mucho gusto y un placer. Gracias, doctor. Gracias, Mucho doctor. gusto. Nos vemos, doctor. Nos vemos.